Buenos días, profesora y compañeros en general. Mi grupo y yo vamos a presentar el tema la comunicación. A continuación les presentamos el resumen de 3 habilidades de la comunicación. La escucha activa es poner todos los medios a nuestro alcance para lograr entender el mensaje, tanto un esfuerzo físico como mental para poder tener el mensaje. El proceso de la escucha activa requiere los siguientes pasos. El emisor emite el mensaje, tanto con un código y un canal y un contexto que sean similares, para que el mensaje sea entendido. El receptor escucha con esfuerzo físico y mental. Es fundamental la atención que ponemos prestar ante el código del mensaje. Por lo tanto, el receptor también debe tener en cuenta otros aspectos como la concentración, el resumen de la imagen y la confirmación del mensaje. Los obstáculos en la escucha activa son: atender solo lo que nos interesa. Esto sucede más que nada por la falta de tiempo. Otra razón es que prestamos atención en función a nuestros gustos y preferencias. Otro obstáculo es realizar solo esfuerzo físico, es decir, inclinarnos, sonreír, asentir la cabeza o usar elementos paraverbales. Son necesarios pero no suficientes. Luego están los filtros. Por lo general, dificulta la escucha y la función de valorar el mensaje del emisor. El cuarto obstáculo es no permitir expresarse al emisor y adivinar el objetivo antes de haber culminado, lo cual no ayudará a sentirse escuchado. Luego tenemos a la ansiedad, que hace que nos entorpezca la escucha. Será entonces la convivencia del aprendizaje y la práctica del autocontrol lo que nos ayudará a disminuir la influencia negativa de la ansiedad. Luego tenemos las barreras del entorno. Son los ruidos relativos del ambiente y por otro lado del receptor, que necesitará tener una escucha activa. Ahora veremos las ventajas de la escucha activa. Una de ellas es un mayor conocimiento del emisor, mejora la predisposición del emisor, disminuye la ansiedad, hay más tiempo para pensar posibles respuestas pertinentes, hay más seguridad en las decisiones y facilita alcanzar los acuerdos. Ahora veremos cómo mejorar la escucha activa. Debemos procurar un clima físico agradable, al igual que una actitud positiva. Estudiar previamente el tema, utilizar la empatía, no tener prisa, no pretender cambiar al interlocutor, concentrarse y evitar distracciones, no adivinar ni adelantar conclusiones, resuma con frecuencia y tener la predisposición de escuchar a la otra persona. Un claro ejemplo de la escucha activa es en las familias, ya que es necesario para que tengan una buena comunicación entre todos los integrantes, más que nada entre la relación de padres e hijos. Sistema de evaluación y aprendizaje de las habilidades de comunicación aplicadas. De alguna manera, la evaluación con el aprendizaje de las habilidades de comunicación se complementan, y esto nos ayuda a saber qué tipo de comportamientos debemos de cambiar para adaptarnos a una serie de interacción social. Para ello, debemos conocer qué tipo de comportamientos estamos realizando. También pretende valorar la capacidad de un sujeto para emitir comportamientos adecuados a una serie de sucesos en un determinado contexto. Como se presenta gran variedad de sujetos y situaciones, es difícil plantear un sistema general de evaluación. Por ello, se considera que la mejor forma de proceder tanto en la evaluación como en el aprendizaje es mediante el trabajo en grupo, ya que puede ayudar a utilizar distintos métodos de comunicación en diversas situaciones. Normas para el que da el feedback acertado. 1. Da la información positiva en primer lugar. Tan importante como conocer cuáles son los comportamientos que debemos mejorar, lo que resulta adecuado para seguir haciéndolo. 2. Sea específico, comente la conducta, no impresiones. No debemos utilizar o nombrar términos genéricos en la descripción de una persona, porque estamos acostumbrados a ello. Debemos nombrar conductas que hayamos podido ver en la persona. 3. La información mejorable se plantea con alternativas. Una vez realizado lo anterior, debemos de hacer lo mismo con la información que se considera mejorable, pero indicando la alternativa de comportamiento que consideramos adecuada para una mejora en la comunicación de nuestro interlocutor. 4. Introduzca la información como opinión personal.
Lo que resulta positivo o se considera mejorable no deja de ser opinión. Nadie está en posesión de la verdad sobre lo que resulta positivo y mejorable. 5. Evita el sarcasmo y la ironía. No se trata de pasarlo bien a costa de nadie. El respeto es la clave fundamental para una utilización correcta y productiva de la retroalimentación como un método de evaluación y aprendizaje de habilidades sociales de comunicación. Si se incumple, puede generar que el método sea una crítica improductiva y sin sentido. Normas para el que recibe el feedback acertado. 1. Solicítelo con la mayor frecuencia posible. Si queremos disponer de información sobre nuestro comportamiento, debemos solicitarlo a nuestros compañeros, concretando sobre qué aspectos. 2. Diga concretamente qué informaciones le interesan. Es fundamental solicitar qué información queremos saber por las razones que nos interesan y no queremos que alguien comente de nuestro comportamiento al vernos. 3. Evite la tentación de refutar o defenderse. No debemos actuar en defendernos, ya que nadie nos está insultando entrometiéndose en nuestra vida. También no se debe provocar discusiones ni defender posturas, porque nos llevaría a perder tiempo. 4. Examine la importancia de las informaciones. Es criterio de uno mismo que asuma los cambios propuestos por nuestros compañeros. También debemos tener en cuenta que se está opinando sobre sus conductas a la hora de comunicar y de la impresión que causa. 5. Comunique cuáles son sus reacciones. En este punto se refiere a agradecer la retroalimentación y comentar el interés de la información recibida. Así, evitar las dudas y tensiones que comentar la conducta de los demás pueda generar en los miembros del grupo de aprendizaje. Sistema de evaluación conductual de la habilidad social. Presenta 3 componentes. En los componentes no verbales tenemos a la expresión facial, la mirada, las sonrisas, la postura, la orientación, la distancia del contacto físico, gestos, apariencia personal y la oportunidad de los reforzamientos. En los componentes paraverbales se presentan el volumen de la voz, la entonación, el timbre, la fluidez verbal, la velocidad, claridad y el tiempo de habla. Y en los componentes verbales están el contenido, el humor, la atención personal, las preguntas y las respuestas a las preguntas. Habilidades para hablar en público. Para muchas personas dirigirse a un público suele ser muy estresante y muchas veces no llegamos a acostumbrarnos. Mientras más prolonguemos a lo largo del tiempo una intervención, menor será la atención que obtendremos. Cuando nos dirijamos a cualquier tipo de público, debemos conseguir la atención de la audiencia y así cumplir los objetivos que nos hemos planteado y también dar una buena impresión de lo que estamos presentando. Preparar la intervención. Muchas veces consideramos que las improvisaciones son realizadas por personas expertas que necesitan poco tiempo de preparar su intervención, pero la verdad es que ellos no están improvisando nada. Se pueden ver que los errores son previstos. Podemos decir de esto que no se debe dejar nada a la improvisación. Un punto fundamental es el objetivo de la charla, porque cada charla tiene un diferente fin. También es importante conseguir la mayor cantidad de datos de audiencia. Cuanto más sepamos acerca de la audiencia, mejor podremos aproximarnos a la misma. Otro punto es tener en cuenta el tiempo. Conocer el tiempo es importante debido a que se dispondrá para poder adaptarnos a la hora que se nos está dando. Es necesario que nos adaptemos al tiempo disponible, no pretendiendo contar más contenido de aquello que no nos permita el tiempo. Una vez planteado el objetivo, debemos plantear de manera creativa ideas que tengan algo que ver con nuestro objetivo. Para ello, debemos realizar el mapa de ideas, que consiste en escribir ideas sin juzgarlas, y ser creativo. Luego, seleccionar aquellas que consideremos que nos ayudará a conseguir más fácil nuestro objetivo. De cuerpo a la charla. Debemos ordenar nuestro mapa de ideas considerando la estructura más adecuada. Debemos dar mayor énfasis
a los tramos más monótonos y también complementando un tipo estandarizado de estructura, como ya conocemos la introducción, contenidos y conclusiones. En la introducción se incluirá el tema. También en el contenido se va a componer cada uno de los temas subordinados que va a integrar la intervención. Y por último, plantear las conclusiones, haciendo una breve recapitulación y agradeciendo así los presentes. Recursos que ayudan a que nuestra intervención se dé de manera ágil y fácil de seguir. Tenemos a la motivación que se puede generar por resúmenes y recapitulaciones, ejemplos y anécdotas que contribuyen con un mejor entendimiento para el público, material de apoyo como diapositiva, presentaciones, para que de esa manera nuestro objetivo se pueda entender. Continuando con la exposición, utilice un soporte adecuado. Al nosotros elaborar notas a mano, debemos evitar leerlas. Por el contrario, debemos contarlas. Tenemos 5 puntos para una buena intervención. La primera, las notas deben ser horizontales, de cartulina, tamaño cuartilla, para escribir los datos y citas necesarias. Se debe enumerar las notas ante un suceso. Debe ser legible para el orador, pero no para los asistentes. Su objetivo es no leer la intervención, sino contarla. Y la utilización de notas nos permite añadir datos e indicaciones. Ensaya en voz alta. Se refiere a una metodología de retroalimentación para poder evaluarnos y mejorar en el aprendizaje de las habilidades de comunicación. Para poder evaluarnos y corregir lo que consideremos conveniente poder mejorar, también hacer uso del casete, poder ensayar a través del video. Es necesario realizarlo aunque sea una vez para poder valorar la duración de la intervención y también es importante ajustarse al tiempo previsto. Familiarícese con la sala, el lugar de oradores y los aparatos. Es muy importante conocer el lugar donde se hará la intervención, que esto a nosotros nos ayudará a poder controlar la ansiedad y anticiparnos mentalmente al realizar nuestra charla. Exponer sentado o de pie con libertades de movimiento son algunos factores que debemos tener en cuenta. Y de esta manera nosotros podamos conseguir un mayor control sobre la situación y que nuestra charla nos pueda salir bien. Siempre es mejor no dejar nada a la suerte o a la casualidad. Siempre tenemos que estar preparados. Todos nos ponemos nerviosos, pero no se nota. Si bien sabemos que la ansiedad es la causa fundamental de las barreras de la comunicación, sabemos que la ansiedad siempre está presente a la hora de hablar y eso no es malo. El problema empieza cuando no sabemos controlarla. Debemos ser conscientes de cuán nerviosos estamos y por lo tanto al momento de la intervención debemos relajarnos, pensar lo bien que no sabemos el tema y lo bien que lo vamos a hacer. Utilice los ojos para contactar con la audiencia, pero con todos. Si bien sabemos que la mirada es un elemento fundamental en cualquier conversación, porque nos permite tener contacto con nuestro interlocutor, la mirada también nos permite tener un feedback continuo y constante de las reacciones del público. Del mismo modo, la mirada puede delatar nuestra ansiedad. Es importante repartir la mirada en toda la sala y no únicamente en una sola persona. Cuidado con las manos reposadas y libres. El uso adecuado de las manos ayuda al orador a hacer énfasis en algún pasaje del discurso. La manera adecuada de manejarlas es teniendo los brazos muy próximos a los costados, con movimientos giratorios de las muñecas y pausados. Y se recomienda el uso de punteros láser en oradores con buen pulso. Varíe el volumen, la velocidad y el tono. Volumen. Debemos procurar mantenerlo ligeramente elevado para asegurar la escucha por parte de toda la sala. Velocidad. Por acción de la ansiedad que genera el hablar en público, se tiende a incrementar la velocidad del habla. Por eso, se procura esforzar en disminuir la velocidad de las palabras. Tono. Se debe realizar cambios en la entonación, enfatizando aquellos tramos que queramos destacar y marcar adecuadamente. Observe el lenguaje corporal de la audiencia. Si bien la mirada nos informa sobre el continuo efecto de nuestras palabras y del interés con el que se nos escucha, también nos permite interpretar los mensajes que el público nos da y controlarlos en función a nuestros intereses. El humor une a la audiencia.
En una audiencia es fundamental tener un buen manejo del sentido del humor ante el público. Sin embargo, no debemos caer en exageraciones. El sentido del humor nos será de gran ayuda para relajar a la audiencia y aliviar la tensión del orador, captando así la atención del público para cumplir con una serie de objetivos. Para finalizar, hablaremos de los compromisos de cada integrante que, para resumir, nos mencione que pondrán en práctica todo lo aprendido para mejorar la comunicación, la escucha activa y las habilidades de comunicación. Concluimos la exposición con una pequeña frase. Lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Muchas gracias por la atención prestada.